Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Español con Ali. Yo soy Ali y hoy nos adentraremos en el mundo de los números en español. Los números son muy importantes en un idioma, obviamente para ayudarnos con cosas como decir tu edad, la hora, preguntar y entender el precio de las cosas cuando estás comprando algo y muchas otras situaciones. Algo que tienen que saber es que no es necesario aprenderte de memoria todos los números, ya que hay patrones que te facilitan la vida. No importa si eres un principiante o estás buscando repasar tus habilidades. Este video es para ti. No olvides suscribirte para que no te pierdas de ninguna lección. ¿Listos? Comenzamos. Vamos a empezar con los números básicos, del 0 al 15. Estos tendrás que aprendértelos de memoria. Lo siento por ti. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. La segunda cosa que debes memorizar son las decenas. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Al contar las decenas o los múltiplos de 10, los números terminan en enta, como 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. La única excepción es el 20. El 20 es el raro del grupo. Después de aprenderte estos números de memoria, todo será más fácil, lo prometo. Ahora, a partir del número 15, prácticamente todos los números siguen un patrón. Los números del 16 al 19 siguen esta fórmula. 10 más i más el número. Por ejemplo, 16, 17, 18, 19. En inglés es como si dijeras 10 and 6. Los números del 20 al 99 siguen la misma fórmula que los números del 16 al 19. Usamos las decenas más i más el número. Por ejemplo, 36, 30 y 6 o 45, 40 y 5 o 23, 23. Como se dieron cuenta, 20 es el número raro otra vez. 21, 22. Cambiamos la E por la I. ¿Te sientes listo y confiado para hablar de números del 0 al 99? Probemos tus habilidades. ¿Qué número es este? 16, 16. 32, 32. Último. 99, 99. Muy buen trabajo.
Ahora, seguramente te preguntas, ¿qué hay de los números del 100 al 1000? No creyeron que sería tan fácil. Las centenas son 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 y 1000. Ahora, para decir los números del 101 al 199, usaremos la fórmula 100 más el número del 1 al 99 que ya estudiamos. Por ejemplo, 124, 124 o 136, 136. Para las demás centenas usamos la fórmula centena más el número del 1 al 99 que ya estudiamos. Por ejemplo, 281, 281 o 586, 586. Para los números de 1000 al millón, usamos la fórmula número del 2 al 999 más 1000. Por ejemplo, 4000, 4000 o 80,000, 80,000 o 900,000, 900,000. La única excepción es el 1000. No decimos 1000, solo 1000. Ahora otro quiz, pero de los números del 100 al millón. ¿Listos? ¿Qué número es este? 389. $1,353. $713,000. $999,000. Dime en los comentarios cómo te fue. Y eso es todo por hoy. Cubrimos todos los números más importantes que necesitarán. También están los billones, los trillones, pero no los vas a necesitar tanto, a menos que seas billonario. Recuerda, la práctica hace al maestro. Así que sigue trabajando en esos números. Y con el tiempo no tendrás que pensarlo. Si disfrutaste este video, dale un like y suscríbete. Y díganme en los comentarios cuál es su número en español favorito. El mío es el 13. Hasta la próxima. Adiós.